En el 2024, en septiembre para ser exactos, recibo un diagnóstico de cáncer en vesícula biliar con metástasis en hígado y en etapa 4 y no operable. La doctora se sentó a un lado de mí y me dice ella, vamos a tener que mandarte ya a con tu médico, pero antes dijo, quiero que leas esta parte. Entonces me dice la doctora, voltea, dice, lee, ¿qué dice ahí? Y me dice, ¿ves? Dice, los hijos de Dios, dijo, no estamos para tener miedo. Yo no quiero quimioterapias, le dije. Yo quiero algo más natural. Entonces pues, estábamos mi esposo y yo en las salas o en el teléfono y yo se lo paso a él porque no quería responder, ya contesta él y el doctor le pregunta, ¿cómo está tu esposa? Y él dijo, aquí la tengo a un lado. Dijo, está internada, está amarilla, tiene los ojos amarillos, está grave, ¿o qué tiene? O sea, ¿dónde está? No, aquí está a un lado de mí, dice, aquí estamos en casa. Dice, y ya es cuando él le dice que nos dice que pues que tenía cáncer. Pero en febrero me hacen otra tomografía y me dicen que ahora está en los pulmones, que hay unas manchitas en los pulmones. Empiezo yo con una tos que no se me quita y ese doctor, ¿sabes qué? Esa es tu tos. Dijo, hay unas manchitas en los pulmones, vamos otra vez a quimioterapia. Esa fue la noche más oscura que yo creo que yo viví durante todo este proceso. Yo sentía cómo me iba cayendo a un pozo oscuro, sin final, pero yo nada más podía ver oscuridad. ¿Qué tal, gente de The Love Club? Sean bienvenidos a un episodio más. Qué bueno que nos pueden acompañar. Y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, como hemos tenido en los últimos programas, y voy a dejar que se presente. Ay, gracias por este tiempo. Pues amigos, mi nombre es Michelle Quesada y pues para mí es un placer estar aquí contigo compartiendo sobre historias de vida. Exactamente. ¿Cómo describirías a Michelle? Wow, qué pregunta. Ahorita en este momento. En este proceso, en el proceso que estoy viviendo ahorita. Si quieres, puedes contarle a la gente ¿Sí? qué proceso estás viviendo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, he sido bendecida, puedo decir, gracias a Dios, he sido bendecida con un proceso. Sabemos que muchos, pues a veces tenemos miedo a pasar sobre procesos y créeme que yo soy una de ellas, ¿no? El miedo. En el 2024, en septiembre para ser exactos, recibo un diagnóstico de cáncer en vesícula biliar con metástasis en hígado y en etapa 4 y no operable. Entonces, inmediatamente al día siguiente me envían a cuidados paliativos y a recibir lo que es el tratamiento de quimioterapia. Ok, déjame preguntarte antes de entrar en más detalles. Antes de todo eso, de este diagnóstico y todo, ¿quién era Michelle? Michelle era una mujer apasionada por las cosas de Dios, apasionada por lo que hacía, maestra de profesión del nivel preescolar, con sueños, con ilusiones, con propósitos y sobre todo una mujer que le encanta servir, le encanta ayudar a los demás, que está al pendiente de las necesidades de las demás personas. No una mujer perfecta, una mujer que se equivoca mucho, muy dinámica, una mujer pues entregada a lo que Dios iba permitiendo que pasara en su vida. También una mujer con sueños, con anhelos, con miedos. Esa era Michelle. ¿Qué, antes del diagnóstico, qué era lo que más te preocupaba a ti? ¿Qué preocupaciones tenías? Eh, ay, sí, es una pregunta. Yo creo que lo que más me preocupaba era equivocarme. Ok, ¿en qué sentido? Cometer errores, Okay. el no ser esa mujer perfecta, ¿sabes? Entonces creo que eso era lo que más me preocupaba, el fallar a los demás.
esa era mi principal preocupación. Fíjate, yo hace más o menos 4 años, en inglés suena más bonito el diagnóstico que me dieron a mí. Eh, Me diagnosticaron con health anxiety, ¿no? En inglés suena bonito, ¿no? Pero es hipocondría. Más que nada es ser hipocondríaco, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cualquier síntoma que pudiera tener, lo maximizo al 1000%, ¿sabes? De más, o sea, hay ocasiones donde yo busco bultos por aquí y por allá sin razón aparente, ¿sabes? Entonces, yo lo tengo muy diagnosticado, ya está diagnosticado y todo eso, ¿no? Eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, Antes de que te dieran ese diagnóstico, que ya nos adelantaste un poquito hace ratito, ¿tú ya sentías que algo andaba raro en tu cuerpo, que algo andaba mal en tu cuerpo? Sí, 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 sí se siente, más que uno a veces no se escucha. No escuchas esas señales que tu cuerpo te está advirtiendo, ¿no? Entonces se fueron intensificando conforme fueron avanzando el tiempo y eran señales como de cansancio, ansiedad. El mismo cansancio te provocaba ansiedad, ¿no? Era a lo mejor un malestar estomacal que no le haces caso, el estrés, todo ese tipo de cositas era lo que me iba llevando a que yo tuviera pues ese diagnóstico finalmente, ¿no? Entonces, Claro. ¿Y cuál fue, por ejemplo, cuál fue el síntoma que te hizo decir, sabes qué, ya ahora sí tengo que ir a ahora revisarme? sí. Sí, ya es tiempo de... Sí, fíjate que estaba de vacaciones de verano de la escuela y resulta que estaba yo muy cómoda en mi sala acostada viendo una serie y de repente empiezo a tocarme el estómago, ¿no? Entonces en el costado, bajo las costillas de la mano derecha, empiezo a sentir como un bultito. Entonces ese bultito me llamó la atención y dije, ay, ¿qué será? Y ya dije, bueno, voy a hacer cita. Entonces fue cuando hice cita con mi médico familiar. Pero ese fue ese bultito, o sea, después de haber ya tener meses y mucho tiempo ya con un cansancio crónico, una ansiedad, no poder dormir y cositas de esos detalles. Y en ese momento, cuando sentiste el bultito y fuiste al médico, ¿ya te imaginabas como algo serio o fue como una Pues yo revisión? dije, va a decir la doctora, ay, no, no es nada, o estás exagerando. Sí, O sí, sí. sea, yo dije, la doctora me va a decir, no, son tus ideas. Pero no, o sea, ya después viendo me dijo, yo creo que tienes la vesícula inflamada, yo creo que hay que mandarte a lo mejor te vamos a tener que extraer. Y como es algo muy Ajá, común, es muy como... normal en mi familia también, ¿verdad? Ok. Entonces dije yo, pues ya soy una más de Sí, sin sí, sí. vesícula. Sí, sí. Entonces eso fue lo que la doctora fue lo que vio y pues lo tomamos así, Ok. como que era una inflamación de la vesícula porque pues no había obstrucción, sino porque no había dolor. ¿Y cómo fue que, no sé, que a lo mejor el doctor miró algo diferente que te mandó a hacer más estudios? ¿Cómo sucedió? La doctora me mandó a hacer pues estudios a un ultrasonido. Ok. Entonces, ese ultrasonido, pues cuando me lo estaban haciendo, empezaron a hacer preguntas, Ujú. ¿qué fue lo más grasoso que comiste? Ok. ¿Te duele al presionarte? O sea, cositas así, ¿no? Sí. ¿Te duele al revisarte? Todo. Yo, no duele, no duele. Y realmente no dolía. Ujú. Y me dice, ok, voy a exagerar. Y duré mucho, mucho que me estaban haciendo el ultrasonido. Y me dice la doctora radióloga, me dice, pues voy a mandarte a hacer una resonancia Ujú. magnética. Entonces fue ahí cuando, wow, ¿por qué? Dice, es que tu vesícula está del mismo tamaño que tu hígado y la vesícula debe estar muy pequeña, entonces quiero ver si esto que está pasando aquí también está provocando en otra parte o algo. Entonces ahí cuando ya dicen, vamos a una resonancia magnética, entonces ahí como que dices tú, wow, si esto ya va en serio. Sí. Pero no sabíamos un diagnóstico. Sí, claro. Y vas a la resonancia magnética, te entregan tus resultados, me imagino te los lee el doctor. ¿Y qué pasa en ese momento? Bien linda la doctora, Ok. la verdad. La doctora se sentó a un lado de mí y me dice ella,
vamos a tener que mandarte ya con tu médico. Dijo, ¿tienes algún servicio médico? No, pues ya le dije que sí. Y me dice, vamos a mandar los estudios, pero antes dijo, quiero que leas esta parte. Y ahí donde yo me hice esta resonancia magnética, pues tiene versículos bíblicos en la pared. Okay. ¿Verdad? Entonces me dice la doctora, voltea, dice, lee, ¿qué dice ahí? Y ya, pues tú guardarás en completa paz a aquellos que... Entonces empecé a leer ese versículo que estaba ahí. Y me dice, ¿ves? Dice, los hijos de Dios, dijo, no estamos para tener miedo, estamos para creer. Cuando ella me dice esas palabras, haz de cuenta que yo siento una paz tremenda, o sea, una paz tremenda. Y sin ella darme un diagnóstico ni nada, volteo y la veo y le digo, yo no quiero quimioterapias, le dije, yo quiero algo más natural. Le dije a la doctora y me dijo, sí, dijo, perfecto, yo también considero más lo alternativo, dijo, lo natural. Pero dice, mija, al grado, a lo que tú traes ahorita, dice, yo creo que necesitas algo más agresivo. ¿Qué te parece si lo combinas? Y, o sea, como que Dios puso ese momento, ¿no? Entonces, sin ella decirme, tienes esto, o sea, sin darme un diagnóstico. O sea, no habían dicho nada. No había diagnóstico, Todo no tenía fluyó. nombre. Y nadie le puso nombre, nomás que fue fluyendo así. Y ya a partir de ahí, pues, la verdad, lo maravilloso de este proceso no ha sido el diagnóstico, ha sido cómo Dios se ha movido en él. Eso, porque a partir de ahí sucedieron cosas ¿En ese momento ibas sola o no, ibas estaba acompañada? con mi esposo. Okay. Mi esposo estaba ahí, él estaba esperándome, lógico, afuera, pero en ese momento ya cuando salimos, pues él ahí estaba. ¿Y al momento que saliste le diste la noticia a él? Ajá, le comenté lo que había pasado, tampoco usamos nombre, okay. No, porque no teníamos nombre, la verdad, entonces no sabíamos qué era. Entonces puedes decir que no hubo algún momento como de silencio, en ese momento, pues, todo fluyó así natural. Sí, natural. Sí, todo fluyó natural. Si pudieras pausar ese momento, ¿qué pasó por tu mente? En cuanto saliste de ahí, ¿qué pasó por tu mente? Para empezar, cuando estaba haciéndome el estudio de la resonancia magnética, yo estaba emocionada. Ok. O sea, es increíble. Porque yo entré y miré el tubo y yo siempre miraba esos tubos en estudios, pues, de película, sí, cosas así. Entonces, cuando yo entré, dije, wow, voy a entrar al tubo, o sea, voy a saber lo que es. Entonces, ya cuando te sientan, te acomodan. Entonces, todo eso yo sentía mucha emoción, pero también a la vez había paz, pero también había incertidumbre. Entonces, eran ese tipo de emoción, una mezcla de emociones, pero no las sentía emociones feas. O sea, no era una emoción que me provocara llanto, me provocara dolor, me provocara miedo, susto, algo así, no. Era como emoción de que okay, ahorita estoy aquí sin saber qué va a ser mañana, pero aquí estoy. Entonces, eso era lo increíble, pues. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste de esa cita? Cuando pues, te dieron la noticia sin darte sin ponerle nombre. Sí. Pues abrazar a mi esposo. O sea, abrazarlo a él y a él cómo te fue. Me preguntó, me empezó a dar más confianza, más seguridad. Dios está con nosotros. O sea, empezó a hablar conmigo y pues eso también me transmitió mucha seguridad y mucha paz. El hecho de no estar sola, creo que eso es lo que te fortalece mucho. ¿Cómo reaccionó tu familia más cercana? Yo no dije nada en ese momento, nomás mi esposo y yo, y nos pusimos a orar y estábamos, no quería comentar nada, porque yo decía, pues me van a operar, me van a extraer la vesícula. O sea, yo en ese momento pensaba, no conocía yo la gravedad de la situación, ¿verdad? Yo dije, pues mi vesícula está grande, al parecer hay algo ahí, porque ni siquiera palabra tumor ni nada, o sea, al parecer hay algo ahí, me la van a quitar y como es la vesícula, o sea, no va a pasar a mayor. Entonces, ahí yo pensaba, ese era mi pensar, que me iban a entrar a cirugía, a operarme y hasta ahí. Okay. Ahí iba a terminar todo. Sí. ¿Y en qué momento te
te dicen la gravedad y la situación? ¿Cuándo es cuando te lo mencionan? Sí, o sea, es ahí cuando me mandan a hacer ya que voy con mi médico, cuando ya me hacen una cita con el oncólogo. Okay. Cuando ya me dicen, cuando esta doctora me envía a con mi médico familiar y me dice, ya pide una cita con el oncólogo. Okay. Entonces, cuando ya me dice con el oncólogo, dije, wow, ahí no van personas, al menos que tengan cáncer. Sí, claro. O a lo mejor yo no sé, todavía como que yo. Entonces me envían, empezamos a hacer todo el trámite, voy con el oncólogo me manda a hacer una tomografía, ya sus estudios, una biopsia, una tomografía, entonces ya me dice, yo no te puedo, y nosotros, deme un diagnóstico, me dice, no, dijo, no te puedo dar un diagnóstico hasta que yo haga mis estudios. Eh, entonces él ya me hace los estudios y después de ahí es cuando la biopsia nos llama por teléfono. Fíjate, o sea, es bien increíble porque me dice, te vas a tener que hacer la biopsia por fuera porque aquí tarda mucho pues en el servicio médico. Y, y pues optamos por hacerla por fuera y ya hasta el médico, patólogo, él nos marca a los días por teléfono. Entonces pues, estábamos mi esposo y yo en la sala, suena el teléfono y yo se lo paso a él porque no quería responder, ya contesta él y el doctor le pregunta, ¿cómo está tu esposa? Y él dijo, aquí la tengo a un lado. Dijo, está internada, está amarilla, tiene los ojos amarillos, está grave. ¿O qué tiene? O sea, ¿dónde está? No, aquí está a un lado de mí, dice, aquí estamos en casa. Y dice, y ya es cuando él le dice que nos dice que pues que tenía cáncer, o sea, da la palabra, o sea, él dice, ¿sabes qué? Es que dio positivo, tiene cáncer, dice, entonces, pero ¿cómo está ella? O sea, no, dijo, aquí está conmigo, está bien, o sea, y realmente yo estaba bien, pero el grado, el tipo, lo que arrojó la biopsia, pues al doctor le preocupó. Ajá, lo alarmó. Entonces ya él dijo, ¿sabes qué? Dijo, vente tal día, ven a recoger los resultados para que vayan en cuanto puedan con el oncólogo, no dejen pasar más tiempo. Y cuando, ahora sí que ya escuchaste la palabra en ese Y ahí tiempo, fue ya la cómo fue. primera vez que escuché la palabra. La palabra fue así como que voltearnos a ver. Y aún así dijimos, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Esa fue la frase. Y ha sido la frase. ¿Tienes hijos, verdad? ¿Cómo fue decirles? Fue difícil porque ese fue como que no lo dijimos en ese momento. Queríamos ver hasta que fuéramos con el oncólogo, ya que él, como que ya él nos dijera ya de manera oficial, ¿no? Y nos diera el tratamiento, lo que iba a pasar. Pero yo seguía con mi idea de que iba a ser cirugía. Entonces, le dimos la noticia hasta que ya. Pero antes de eso sí recuerdo que las llamamos a la sala. No en ese momento, pero al rato, un momento, otro el siguiente día o algo así. Nos sentamos los 4 en la sala y yo le hice ver a ellos, a mi familia, que cualquiera que fuera la decisión de Dios, no iba a ser para maldición, sino que iba a ser para bendición. Entonces, que no sabíamos todavía a ciencia cierta, no teníamos un diagnóstico oficial, tampoco les manejé nombre, porque sí, claro, para mí era muy difícil decir la palabra cáncer. Entonces, no quise, pero yo sí les hice ver que cualquiera que fuera el diagnóstico iba a ser para bien, o sea, iba a ser una bendición, que no lo vieran como maldición. Entonces, y ellas estuvieron tranquilas, o sea, estaban tranquilas en ese momento. Cuando te dan ese primer diagnóstico antes del oficial, ¿sentiste miedo? Poco, Okay. pero yo ¿Qué era creo el que miedo? era más paz. Okay. Ajá, era miedo al que no sabía lo que venía, a lo que iba a venir. Entonces, era más eso. ¿Qué sucede ya cuando vas con tu oncólogo?
que ya te lo da de manera oficial. ¿Qué Wow. sucede después de esa cita? Wow. O mejor dicho, ¿cómo te...? Me interesa que la gente, si está pasando por algo similar, Sí, es una palabra fuerte, es una enfermedad fuerte, entonces me sí. interesa que sepan que también hay doctores buenos. Si me explico, que no todo es Ujú. frialdad, que no todo es eso, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue cuando el doctor ya te Los lo da de doctores manera son muy oficial? profesionales, Sí. ¿verdad? Ellos, yo he aprendido a admirarlos Ujú. y no a llamarles que sean fríos, Ya. ¿verdad? Porque al principio mi doctor me pareció muy frío, Claro. ¿verdad? Casi ni me volteaba a ver, él nomás escribía, le faltaba toda la información a la computadora y yo necesitaba como esa conexión, pero al Claro. principio era así, o sea, y muy profesional, muy profesionales. Am, el doctor voltea y dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto va a seguir, esto va a proceder, no, sí, bla, bla, bla. Entonces no daba él una palabra, ¿no? Sí, 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 es sí. un tumor. Entonces fue cuando ya manejó él la palabra tumor. Ok. Entonces ya fue cuando nosotros empezamos tumor, ok. Entonces, ¿qué es, no? Entonces él ya me dice, entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Yo fue cuando ya, entonces él ya dice que es un diagnóstico de cáncer vesicular con metástasis en hígado, que ya está en etapa 4, ya está muy avanzado, que no es operable y que hay que entrar a quimioterapia lo antes posible. Entonces, así fue la manera en que él nos da el diagnóstico. Yo recuerdo que esa vez yo lo único que hice fue voltear a ver a mi esposo, le toqué la pierna, lo miré a los ojos y le dije, vamos a estar bien. Cuando regresé mi mirada al oncólogo y le dije, ¿qué sigue? Entonces, ya es cuando él dice, como ya hay metástasis, ya no se puede operar. Dijo, por eso está en etapa 4, porque ya hay una metástasis. Dice, entonces, ya no es operable. Aquí nada más hay que dar pues su tratamiento y va para cuidados paliativos. Entonces, cuando tú estás en cuidados paliativos es como para mantenerte, ¿no? Dice, esto no se va a curar, esto hay que darle un seguimiento. Y es ahí cuando dices tú, oh Señor. Y ahora sí ya tuviste que dar la noticia a... Sí, ya. Ya cuando salimos de ahí, todavía mi esposo y yo salimos a cenar, ¿no? Nos fuimos a cenar, recuerdo, y planeamos cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a decir, porque ya nuestra familia ya nos estaba esperando, o sea, ellos ya sabían que íbamos con el oncólogo, entonces ya estaban esperando qué información había, si iba a operar, o sea, Claro. este tipo, ¿no? Y sí, de regreso llegamos a la casa de mis papás, hicimos videollamada con toda la familia porque no toda la familia estaba en Tecate. Ok. Había otra familia fuera, nomás estaban mis papás aquí, mis hijas también estaban fuera, en Tijuana estudiando. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues fue videollamada. Así es como se les dimos la noticia. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Ay, pues fue admirable porque yo pensé que iba a haber más quebrantamiento y no. Fue totalmente confianza en Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué te dijo? O sea, fue, fue tranquilo. Fue tranquilo. Sí fue así como de impacto. Sí estaban impactados, pero no fue el drama que a veces uno se espera, pues. Sí. ¿Verdad? O sea, el que a veces te maneja la televisión o algo Sí, así, claro, ¿verdad? Las películas o películas, las o sea, novelas. las Ajá. novelas. Y no, mi familia es de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar bien? O sea, también ese mismo tipo de reacciones. O sea, Claro. ¿qué sigue? Y así. Digo, todos somos seres humanos y en algún momento flaqueamos o algo así. ¿Hubo momentos donde sentiste, no sé, ansiedad, depresión durante ese proceso? Sí, sí, ¿Cómo los manejabas? O qué sí. era...? Porque sabemos que la ansiedad y la depresión, a pesar de que es algo mental, es algo físico, también se siente. ¿Qué era lo que pasaba por ti en esos momentos? Bueno, era miedo. Hubo un momento de miedo y más se intensificaba más en la noche Ok, o cuando yo estuviera sola. ok.
Entonces ahí es cuando la mente empezaba ya a trabajar. Ya después de que me dan mi diagnóstico, que aterrizamos, que vamos a hacer esto, va a pasar esto, el otro, o sea, lo que el doctor nos sugirió, todo, era, en las noches era miedo. Era miedo. Entonces yo lo que hacía era levantarme de mi cama, irme a mi sala, empezar a llorar, era rendirme a Dios totalmente, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo tenía, era una rendición total. Era empezar a escuchar música, alabanzas, escuchar salmos, o sea, algo que mis oídos pudieran escuchar y que mi mente pudiera alimentarse, no solo de pensamientos negativos, porque empiezan los pensamientos, te vas a morir, vas a dejar a tus hijas, tu esposo, ¿qué va a pasar? Tu familia la vas a lastimar, porque yo más que en mí, o sea, yo pensaba en los demás, el dolor que yo iba a provocar al momento de irme, ¿verdad? Porque el saber, bueno, Señor, me voy a ir contigo, ¿verdad? O sea, yo sé a dónde voy y me encantaría, pero pues también están los míos, o sea, el cristiano sabemos que pues morir es ganancia, pero eres carne también y ese carne, ese desprendimiento era el que me daba mucho, mucho temor. Entonces, eso era lo que yo hacía. Me rendía totalmente, me humillaba delante de la presencia del Señor y yo decía, ¿sabes qué? Me derramo delante de ti. Esta soy yo, o sea, soy débil, o sea, soy frágil y yo sola no voy a poder. Claro, en esos momentos donde tú decías que estabas, me imagino que eran privado, ¿se enteraba tu esposo o tus hijas o eras tú sola con...? En ese momento, al principio era yo sola, ya después yo mi esposo me iba y me buscaba, así como que se daba cuenta de que yo ya no estaba ahí, porque siempre ha estado al pendiente, muy al pendiente de mí. Entonces se dio cuenta y él iba y me buscaba. Entonces él le decía, es que tengo mucho miedo. Y ya, pues él me abrazaba y nos poníamos a orar, a llorar juntos, a estar en ese momento vulnerables juntos los dos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil hasta ahora? Hasta ahora, wow. Ay, pues los efectos secundarios que a veces traen los tratamientos. Creo que eso lo ha sido más difícil, el efecto secundario que trae no solo físico, sino emocional. Esos han sido los momentos más difíciles, han sido de desesperación. ¿Qué tipo de medicamentos estás tomando? Y lo digo a la cámara, no estamos recomendando absolutamente nada. Cada quien cada proceso es diferente, obviamente, entonces no somos médicos tampoco para recomendar nada, pero tu experiencia con eso, ¿qué tipo de medicamentos toman y qué te provocan en efectos Mi secundarios? medicamento, como te decía, como yo estaba en cuidados Ajá. paliativos, el medicamento, las dosis eran muy bajas, o sea, me dejaban de una manera funcional, o sea, no era de que me derrumbaran totalmente, porque la idea no era, pues la idea de mi doctor, pues no era darme con todo al principio, porque pues me iba a desgastar, ¿no? Entonces, pues quimioterapia y también él agregó inmunoterapia. Entonces, los nombres son difíciles de pronunciar del medicamento, pero ahora en la actualidad, antes, cuando tú entras a tu sesión de quimioterapia, haz de cuenta que te premedican para que esos efectos secundarios no sean tan agresivos o tan fuertes después de que sales de ahí. Cuando yo salí de mi primer quimioterapia, pues yo no sabía qué iba, ¿no? Cuando yo salí, yo pensé que yo iba a salir, pues ya vomitando, con Igual, lo que se ve en las náuseas. películas o Ajá, eso, ¿no? ándale, Sí, sí, así sí. bien romántica, así como de ese tipo igual así, ¿no? De que yo me imaginaba que cuando a mí me dieran la noticia de que tenía cáncer, yo iba a vivir en un parque a llorar sola, o sea, así como tipo Hollywood, ¿no? Así pero no fue todo lo contrario. Pero haz de cuenta que cuando te premedican, entonces esa premedicación te ayuda mucho para resistir los efectos secundarios, pero no dejan de estar ahí. Entonces es como que el medicamento va haciendo su trabajo y entonces yo empecé a llamarle a ese lugar mi quimio spa.
Porque yo siempre he Sí, he tenido... visto tus posts en Ajá, Facebook. he tenido, Bueno, sí. yo, o sea, dije, yo, este va a ser... Yo tenía muchas ganas de irme a un spa. Entonces, como no me fui a un spa y me mandaron a quimioterapia, pues dije, bueno, esto voy a hacerlo mi quimio spa, o sea, va a ser mi spa aquí. Dije, me están inyectando vida. Entonces yo empecé a ver mi medicamento así, que me estaban inyectando vida, en vez de que me estaban inyectando veneno, porque algunos lo ven de esa manera, ¿no? Por lo agresivo que es. Y el medicamento va haciendo poco a poco su trabajo, te dan unas pastillitas, aparte de lo que te introducen, te dan una pastilla, una cápsula, esa cápsula son 3 y a los 3 siguientes días tú las vas tomando una al día a la misma hora y esas te van manteniendo. El cuarto día es el más difícil. Ok. O sea, los efectos secundarios no están al día siguiente o el mismo día, sino al cuarto Toma día tiempo. porque ahí ya no tienes la premedicación, ya no tienes esa pastillita, Sí. aparte te dan otras para resistir, pero es ahí cuando viene la ansiedad, de que sientes unas náuseas horribles, o sea, de que no tienes hambre y de que no tienes ni quieres tomar agua y las personas el doctor te recomienda que tomes mucha agua para que esos fluidos pues salgan, los deseches de alguna manera. Entonces es ahí donde empieza a hacer el efecto, pero no es unos efectos secundarios que no se puedan llevar de manera física, o sea, sí se pueden llevar, son sobrellevables, o sea, se pueden llevar, pero la emoción que te provocan, las emociones que te provocan sí son muy fuertes, sí son fuertes. Me imagino que hay... ¿cómo se ven tus días buenos y tus días malos? Me imagino Mis que... días buenos son activos. Okay. Yo procuro activarme, procuro ir a caminar, o sea, hacer algo, ocuparme en mi casa, o sea, activarme, porque si yo reposo cuando tengo que, pero si yo me paso todo el día acostada después de una quimio, me tumba. Sí. Entonces yo me mantengo activa en lo que pueda y después empiezo a comer poquito, o sea, lo que pueda de manera que me vaya permitiendo mi cuerpo. Entonces he aprendido a escuchar mi cuerpo. Eso es lo primero. Esa era la siguiente, Ah, esa era la me siguiente adelanté. pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu relación con tu cuerpo? Conmigo misma, con mí Exactamente, misma. exactamente. Wow, la verdad que yo he aprendido a apreciar a esta mujer. Le he aprendido a abrazar. Ay, no. Y le he aprendido a escucharla, porque no la escuchaba. Y entonces ahora sé lo que necesita. El Señor me manda muchas alertas, ¿verdad? Muchas señales y ya les pongo atención. Entonces eso ha sido de gran bendición y me ha ayudado mucho a resistir. Y por ejemplo, ¿qué cosas? Me imagino que el proceso pues, es difícil tanto para ti como tu familia. Em, ¿Qué cosas pequeñas hoy valoras más que a lo mejor antes no valorabas? El despertar, el abrir los ojos sin prisa, ¿sabes? Porque a veces abrimos los ojos y ya tienes que ir a trabajar, tienes que hacer desayuno, tienes que hacer... Entonces te levantas en cuanto despiertas. Ahora no, me tomo mi tiempo. Despierto, abro mis ojos, agradezco, me tomo mi tiempo, veo cómo escaneo mi cuerpo desde la mente, veo cómo me siento, qué emociones estoy sintiendo en ese momento, qué me duele, qué no me duele, y planeo y me tomo mi tiempo para despertar. ¿Qué has aprendido de ti que no sabías? Lo fuerte, la fuerza que Dios puede darme, la fuerza. No sabía, ahora sí que no. No sabía que el Señor te fortalece tanto. Si pudieras decirle algo a Michelle antes de este diagnóstico, ¿qué le dirías? Que resista, que va a estar fuerte la situación, pero que mayor es el que está con ella que el que está en el mundo. Y que no está sola y que es muy valiente. Sobre vivir con cáncer, ¿qué es lo que la gente no entiende? Wow. Porque, o sea, somos ignorantes hasta que nos pasa. Incluso, aunque tengas familiares cercanos que les haya pasado, o sea, ignoras realmente cómo que es. Sí, ignoramos mucho.
no hay una información adecuada. Y te digo porque yo estaba fuera de. Entonces yo lo miraba desde una perspectiva desde fuera, aunque yo pasé una situación difícil con con un familiar en proceso de cáncer, una tía muy estimada, muy valorada. Me tocó el periodo de poder apoyarla, entonces antes de yo ser antes de yo ser diagnosticada después. Entonces, aún así, estando ahí con ella, yo no podía comprender muchas cosas, ¿verdad?, en su proceso. Hasta que a mí me toca vivirlo, sé lo que a veces no es que lo ignoremos, sino que pues sí, lo desconocemos totalmente como personas. Entonces, hay mucha mala información sobre el cáncer, mucha mala información sobre el paciente con cáncer, porque lo primero que me pasó a mí fue te empiezan a aislar. Socialmente empiezan a aislarte. Muchas personas no saben cómo acercarse. No porque no quieran, sino no saben cómo, no sabemos cómo. Por ignorancia. Ajá, no sabemos cómo te vas a sentir o qué puedo provocar si te pregunto o qué digo que te pueda sentir mal, de hacerte sentir mal, ¿no? Entonces, o qué provoca una persona con cáncer en esa persona, porque también una persona con un diagnóstico de cáncer provoca muchas emociones en otra persona, entonces a veces no estás preparado para confrontarlas y por eso te aíslas o evades a ese tipo de personas con esta situación. El paciente con cáncer a veces se siente solo, se siente ignorado, no valorado, no porque se siente como que si tienes un diagnóstico ya te moriste, o sea, ya te desecharon. Así como el leproso. Yo lo podía ver así como la historia de la Biblia que nos habla de aquellos leprosos. Así yo al principio me empecé a sentir socialmente. Sí. Como ese leproso que te van marginando porque no saben cómo acercarse. Pero aún así, mucha gente sí se anima a hacerlo. A mí me tocó hablarle a amigas y decirle, hey, estoy bien. O sea, que se enteraban de mi proceso, ¿no? Hey, estoy bien. Ay, qué bueno que me hablas porque yo no sabía cómo acercarme. ¿Puedo ir a verte? Yo, claro, o sea, estoy bien. Y ya en eso empezaba. ¿Qué le dirías a una persona que tiene un amigo o un familiar con este diagnóstico? ¿Sabes qué? Acércatele. O ¿sabes qué? No lo dejes solo. ¿Qué le recomendarías? Eso, lo más importante es que estés ahí. No importa que no puedas decir nada, que no tengas las palabras, porque no va a haber palabras correctas que puedan hacer sentir mejor a esa persona con este diagnóstico. Pero el solo hecho que tu presencia esté ahí, wow, eso es lo más valioso para las personas que estamos en este proceso. El que sentirse acompañadas, el sentirse amadas, el sentirse valoradas, el sentirse una persona especial, el que tengas esos detalles, el que aquí está una cobijita, un caldito, un juguito, algo, o sea, esos detalles son los que ayudan más que palabras. ¿Recuerdas un día o noche, como sea, especialmente como difícil que nos pudieras compartir? Sí, recuerdo una noche, precisamente platicábamos hace ratito, una noche en la que cuando yo recibo el segundo, porque Dios ha hecho muchos milagros, ¿verdad? Quiero tomarme un tiempo para decir, antes de platicarte sobre esta noche, ¿no? Dios ha hecho muchos milagros y ha abierto puertas de manera impresionante. Ha puesto personas que yo los llamo ángeles, que han sido de gran ayuda para este proceso. Al principio yo no podía llamarlo cáncer, yo me acuerdo que a mi familia le dije, ok, estoy viviendo esto, yo no le quiero llamar cáncer porque a mí el cáncer se me imagina como muerte. Yo prefiero llamarle proceso porque el proceso me da esperanza y sé que voy a salir. Claro. Y empecé yo a llamarle proceso, ¿verdad? No podía yo decir esa palabra.
Y mi familia todo lo llamaban proceso. Am, al pasar el tiempo, yo fui ya asimilando, ya fui aceptando, hablando con Dios, hablando con mi cuerpo, aceptando lo que me había venido, lo que se me había permitido, y empecé ya a usar la palabra cáncer. Y es ahí donde yo me doy cuenta que el cáncer no vino a matarme, sino vino a transformarme, me vino a dar vida. Entonces eso yo lo empecé a compartir. Dije, es que el cáncer no me vino a matar, porque yo me sentía más muerta antes del diagnóstico por el cansancio y todos esos síntomas que yo ya traía, que ahorita que ya tenía yo el diagnóstico, porque ya ves que te pasa que cuando ya sabes algo, o sea, dice, es esto. Entonces ya sé por dónde irme. Ajá, entonces cuando te dan un diagnóstico, o sea, antes de no saber qué tienes, pues imaginas muchas cosas, pero ya una vez que ya sabes, dice, es esto. Entonces eso me empezó a dar mucha esperanza, mucha vida, mucho todo. Entonces pasa todo esto, Dios hace el milagro, es operable mi cáncer, se hace operable al menos de un año, como a los 7 meses. Termino mi quimioterapia, sigo unos meses con inmunoterapia, la primera etapa, y me dice el doctor, me manda a hacer una tomografía y me dice, oye, dice, ¿esto ya es operable? Y yo, ¿qué? ¿Sí? Y yo, ay, señor, gracias. Dice, pero ¿sabes qué? Necesitas un especialista, necesitas equipo médico muy específico y esto va a tener que ser particular. Vas a tener que ser particular. Entonces, eso era un milagro, ¿sabes? O sea, yo soy operable. Y entonces suceden muchas cosas, voy con otro doctor, tengo que juntar una cantidad de dinero impresionante, muchas personas que ni yo conocía empezaron a donar, a llevar donativos, a hacer rifas, mis padres de familia de la escuela, o sea, las personas se empezaron a mover de una manera que ese amor empezó a llenarme tanto, tanto de esos vacíos que a lo mejor a veces tenemos. Y todo iba muy bien, sale mi cirugía, todo, o sea, estás ya casi en remisión, vas muy bien. Pero en febrero me hacen otra tomografía de este año y me dicen que ahora está en los pulmones, que hay unas manchitas en los pulmones. Empiezo yo con una tos que no se me quita y ese doctor, ¿sabes qué? Esa es tu tos. Digo, hay unas manchitas en los pulmones, vamos otra vez a quimioterapia. Esa fue la noche más oscura que yo creo que yo viví durante todo este proceso. O sea, no fue la primera etapa cuando me dieron el primer diagnóstico, fue esta cuando hubo una remisión, una recaída. Entonces, ahí, cuando el doctor dice esto, fue un fin de semana muy oscuro. Yo sentía cómo me iba cayendo a un pozo oscuro, 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 sin final, pero yo nada más podía ver oscuridad. Y empezó a ver, y ya me habían dado la primera quimioterapia de la segunda temporada, y ya empecé a llamar yo la segunda temporada como una serie. Dije, esta es la segunda temporada. ¿Por qué? Porque yo ya sabía lo que iba. Yo ya había librado un proceso de una primera etapa de quimioterapias donde fueron muy difíciles físicamente, emocionalmente, el resistirlas y volver a regresar, ya sabía lo que iba, lo que implicaba, lo que dolía, lo que costaba. Así que fue una tristeza impresionante. Yo creo que fue una depresión horrible. Es horrible la depresión. Empecé a caer en ese pozo y sentí, Dios me mostró cómo hubiera sido mi proceso si no estuviera tomada de su mano. Porque en ese momento yo sentí como que yo me solté de Dios. O sea, yo sentí que me solté por enojo, por decepción, por tristeza, porque voy otra vez. Entonces yo empecé a soltarme de Dios y empecé a caer ese hoyo. Y duré, yo creo que un fin de semana así. Pero pues gracias a la misericordia de Dios, gracias a mi familia que me rodeaba con amor, pude volver en sí y porque yo ya no tenía ni fuerzas para pedir ayuda, ni siquiera para clamar a Dios. O sea, ya ni siquiera les podía decir, había mucha gente al pendiente de mí, pero yo no podía decirles necesito ayuda, no podía explicar lo que yo estaba pasando.
Y en ese momento, cuando yo regreso en mí, dijo, no, esto no está bien. Entonces fue cuando yo no sé de dónde, o sea, solo Dios me pudo dar fuerzas para como que estirar mi mano, volverme a agarrar de él fuerte y decir, yo no puedo sin ti. Entonces, de ahí, a partir de ahí dije, me levanto. Y esto es una segunda temporada. Es una segunda temporada y una segunda oportunidad para hacerlo mejor de lo que ya lo había hecho antes. ¿Y qué significa para ti en este momento? ¿Qué significa ser fuerte? Vulnerable. Ser fuerte para mí es ser vulnerable, pedir ayuda. Y antes ese significado era muy diferente. Ser fuerte era como dar una apariencia de firmeza, de que no necesito ayuda, de que estoy bien. Pero para mí, ahora en esta temporada, esa palabra de fuerte para mí tiene un significado muy diferente. Es mostrarme vulnerable. ¿Y crees que el estado de ánimo tiene que ver en esta enfermedad? Ya sea estado de ánimo negativo o positivo, ¿tiene que ver? Sí, y me lo han dicho mucho y lo he podido experimentar y ponerlo en práctica. Yo también lo he ¿Verdad? escuchado mucho, ajá. Ajá, de que primero es aceptar, es soltar y creer. Y Dios puede hacer un milagro sanándome y quitándome el cáncer totalmente, ¿verdad? Pero sé que el milagro que ha hecho el Señor en mi vida no ha sido tanto el quitarme la enfermedad, sino el poderlo sentir a Él en medio de la enfermedad, en el diagnóstico. Ese ha sido el milagro más grande. Y la actitud que tienes que tener es de fe, de creer y de aferrarte a lo que tú crees y llenarte de esperanza y ver lo positivo en lo negativo. Sacarle lo mínimo que puedas, o sea, de que si algo está muy, muy fuerte, se pueda, pues, ¿cómo te diré? Se pueda hacer mínimo con una actitud positiva. No es fácil, Sí, ¿no? requiere mucha práctica, Claro. pero no es imposible. Ya casi para finalizar, tengo dos preguntas. La primera sería, lo mencionamos hace ratito, ¿no? Somos humanos y pensamientos van y pensamientos Sí. vienen, ¿no? Cuando el miedo regresa, ¿qué es lo que haces? Canto, Okay. canto, danzo y leo un salmo, un proverbio, busco a alguien, no me quedo sola, no me aíslo, trato de buscar a alguien, hablar con alguien, busco abrazo, cobijo y eso es lo que hago, porque el miedo no lo puedo evitar. Sí, no se puede decir exacto. Al principio, bueno, desde que le mencioné a tu esposo sobre la plática y todo, estaba un poco nervioso, ¿no? Por el tema, cómo lo iba a tocar y todo eso, pero fue una experiencia completamente diferente, ¿sabes? Das mucha paz, tu voz da mucha paz, tu actitud da mucha paz y también en tu página de Lazos de Amor, si no me equivoco, se siente paz. Y me gustaría que le dijeras a alguien que está pasando por una situación similar, si le pudieras dar unas palabras a la cámara. Para ti que estás pasando en una situación con un diagnóstico, estás lidiando con un diagnóstico de cáncer, yo quiero dejarte algo muy importante en tu corazón. Primero, que eres una persona muy amada, muy especial, que eres una persona resiliente que puede con esta situación. ¿Por qué? Porque no estás solo, no estás sola. Porque tienes un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que no nos suelta en medio de nuestra debilidad. El cáncer podrá traer muchas cosas, podrá quitarte
infinidad de cosas, cabello, fuerza, planes, sueños. Pero permíteme decirte que te va a dar mucho más. Te va a dar una experiencia, te va a enseñar a agradecerlo entre lo más mínimo. Vas a ver la vida de una manera muy diferente. Te vas a apasionar más por Dios. Vas a acercarte más a Él y te vas a transformar. Vas a ser una mejor versión de ti. Eso es lo que yo quiero que esté en tu vida, que puedas aceptar lo que está pasando, que creas y que sueltes y que dejes que Dios escriba tu historia, porque este no es tu final. Es una renovación, es una vida nueva para ti. Habrá un antes y un después. Así que Dios te bendiga y cualquier cosa, aquí estoy también para ayudarte. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Si pudieras compartir tus redes sociales. Sí, abrí una página en Facebook, es Lazos de Amor. También está en Instagram como Lazos de Amor por Michelle Quesada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y te agradezco por venir, por compartir tu historia. Y en la parte de la descripción voy a dejar todos tus enlaces y todos tus links para que la gente te pueda visitar. Gracias. Y pues muchas gracias, gente. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias, bendiciones.